tutorial vamos a seguir con resolución de triángulos rectángulos. Le llamé parte 2. Y vamos a ver las tres situaciones restantes. Ejemplo 2. El ejemplo 1 lo vimos en el tutorial anterior. Tenemos el triángulo rectángulo y tenemos estos datos. Acá tenemos como dato dos lados, pero uno de esos lados es la hipotenusa. Los datos son A, que es un cateto, y C, que es la hipotenusa. Y las incógnitas son el cateto B y los dos ángulos. Vuelvo a escribir las fórmulas, que las tengo siempre presentes, son las 5 fórmulas que uso para resolver triángulos rectángulos. Dijimos que para usar cualquiera de estas fórmulas se necesitan dos datos. Acá también podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque conocemos la hipotenusa y un cateto, y nos queda una sola incógnita. Escribo la fórmula. La hipotenusa de C al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora voy a reemplazar C por 30 y A por 20 y me queda así. Resuelvo las potencias y ahora tengo que despejar B. Entonces el 400 que está sumando lo paso al primer miembro restando, hago la cuesta y me queda que 500 es igual a B cuadrado. Para calcular el valor de B, aplicamos raíz a ambos miembros y nos queda raíz de 500 igual a B. Cuando sacamos la raíz de 500, como no nos da un valor exacto, nos da un número irracional, tiene infinitos decimales no periódicos, entonces por eso pongo aproximadamente y dejé 2 decimales nada más. Puedo dejar 1, puedo dejar más, depende de la precisión con que necesiten resolver el problema. ¿Y ahora qué tengo? ¿Qué voy a usar? Tengo que calcular los ángulos, así que tengo que usar una de las razones trigonométricas. Si quiero calcular alfa, entonces me fijo lo que tengo. Tengo el cateto adyacente de alfa y la hipotenusa. Y me fijo, ¿dónde tengo cateto adyacente e hipotenusa? Lo tengo acá, en el coseno. Entonces voy a usar el coseno. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. Reemplazamos los valores, A por 20 y C por 30, y ahí otra vez tengo que despejar alfa. ¿Cómo lo despejo? Con la función inversa del coseno, que se llama arco coseno, y que en la calculadora está escrito como coseno a la menos 1. Tienen que aplicar la tecla inversa coseno y ponen entre paréntesis 20 dividido 30, cierran paréntesis y ahí obtienen el valor del ángulo. Lo único que me falta encontrar ahora es el ángulo beta. Podría usar esta expresión, pero como dije, si me equivoqué en el cálculo de alfa, también me voy a equivocar en el cálculo de beta. Entonces quiero seguir trabajando con los datos. No es que no se pueda, vuelvo a decir, no es que no se pueda usar, pero para asegurar de que no sigo arrastrando error, trabajo con los datos. Y si quiero calcular beta, ¿qué tengo? Tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces voy a usar el seno. El seno de beta, que es cateto opuesto, que es A, dividido la hipotenusa, que es C. Reemplazo A y C y ahí vuelvo a despejar beta usando la función inversa del seno, que es el arcoseno o seno a la menos 1. Entonces, la calculadora, ¿qué hago? Pongo la tecla inversa seno, paréntesis, 20 dividido 30, cierro paréntesis y aparece el valor de beta. Y esta expresión la puedo usar para verificar. Si hago la suma de alfa más beta, debería dar 90 si están todos bien hechos los cálculos. Y efectivamente da 90. Veamos otra situación. Ejemplo 3. Tengo como dato ahora un lado y un ángulo, pero el lado es la hipotenusa. Datos, la hipotenusa y un ángulo.
Las incógnitas, los dos catetos y el otro ángulo. Siempre tengo a mano las fórmulas para poder resolver si no me las acuerdo. Entonces, dijimos que si se tiene como dato un ángulo, puedo usar esta fórmula. Es la más fácil de emplear. Al conocer un ángulo me queda una sola incógnita. Entonces puedo usar esa fórmula. Y es lo que vamos a hacer ahora. Alfa más beta igual a 90. Alfa vale 30. Puedo despejar beta, pasando el 30 al segundo miembro restando, y queda que beta es igual a 60 grados. Y ahora tengo que encontrar alguno de los catetos, A o B. El teorema de Pitágoras no lo puedo usar, porque tengo dos incógnitas, entonces no lo puedo usar. Entonces tengo que usar alguna de las razones trigonométricas. ¿Cuál voy a usar? Una que tenga la hipotenusa como dato. Entonces, o el seno o el coseno. En realidad voy a usar las dos. Voy a empezar con el seno, pero puedo empezar con cualquiera. El seno de alfa es el cateto opuesto, o sea B, dividido la hipotenusa. Entonces B sobre C. Reemplazo los valores. Alfa lo reemplazo por 30 grados. Y B lo dejo como está porque es la incógnita. Y C la reemplazo por 12. Debo aclarar que en la calculadora tiene que fijarse que en el visor diga DEG, porque hay dos sistemas de medición de ángulos. Si aparece la R o RAD, quiere decir que estoy en el sistema circular. Acá estoy trabajando con el sistema sexagesimal y en el visor de la calculadora debe aparecer DEG o una D. Depende de la calculadora. ¿Y acá qué hago? Tengo que despejar B. Entonces, el 12 que está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Y me queda seno de 30 por 12 igual a B. Y así ponen en la calculadora. La tecla sin, ponen 30, solo 30, los grados no se ponen, por 12. Al hacer esa cuenta, le queda el resultado que B es igual a 6. Y como dije, quiero seguir usando los datos, entonces voy a usar la otra relación trigonométrica que tiene la hipotenusa. Entonces, para encontrar el otro lado, que es A, fíjense que es el cateto adyacente, entonces voy a usar el coseno, entonces pongo que coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazo alfa por 30, la hipotenusa C, lo reemplazo por 12 y otra vez el 2 se está dividiendo, entonces lo paso al primer miembro multiplicando. Haciendo la operación indicada, coseno cos 30 por 12 me da el valor de A. Este resultado tiene infinitas cifras, la calculadora pone algunas, obviamente no puedo poner todas las infinitas. Aquí lo redondeé con un solo decimal, pero se podría redondear con 2, 3, lo que ustedes necesiten. Y veamos el último ejemplo. En este ejemplo se tiene como dato un cateto y un ángulo. Entonces A, que es un cateto, y el ángulo, y las incógnitas son la hipotenusa, el otro cateto y el otro ángulo. Como siempre, tenemos a mano las fórmulas y como en el caso de recién, si se conoce uno de los ángulos, es fácil encontrar el otro usando este resultado. Entonces, vamos a calcular beta. Alfa más beta igual a 90, reemplazo alfa por 30 y despejando me queda que beta es igual a 90 menos 30, beta igual a 60 grados. Ahora, como tengo de dato un cateto, ¿y qué cateto es de alfa? Es el cateto adyacente. Entonces, me voy a fijar qué relación trigonométrica tiene cateto adyacente. Lo tiene
el coseno y también la tangente. Esas dos van a ser las que vamos a utilizar. En un caso vamos a calcular la hipotenusa y en el otro vamos a calcular el cateto opuesto, que son las dos incógnitas que se tienen. Entonces voy a poner coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es A, dividido la hipotenusa, que es C. Siempre hay que escribir la fórmula y después reemplazar los datos que se tienen. Siempre me tienen que quedar una sola incógnita. Si me quedan dos incógnitas, no se pueden resolver. Fíjense acá. La C, que es la incógnita, está dividiendo. No la puedo despejar sacando el 8, porque está dividiendo. Si saco el 8, quedaría la C dividiendo a nada y eso no tiene ningún sentido. Entonces, cuando la incógnita está en el denominador, primero la paso al otro miembro, en este caso al primer miembro, multiplicando. Y me queda coseno de 30 grados por C. Y ahora, para que quede la C sola, que es la que queremos despejar, el coseno de 30 lo pasamos al otro lado dividiendo. Escribiendo así en la calculadora 8 dividido coseno de 30 y me queda C igual a 9,24. Fíjense acá, una sugerencia. Cuando van realizando los cálculos, tienen que fijar que tengan sentido. Acá lo que se calculó es la hipotenusa y me quedó 9,24. ¿Tiene sentido ese número? Sí, porque es más grande que el cateto. Así que vayan resolviendo y mirando si tienen sentido los resultados que van obteniendo. Y ahora me falta calcular el B. Entonces voy a usar la tangente, porque siempre tengo que usar, dijimos, la que tenía el cateto adyacente. Y esta, la que tiene el cateto adyacente, era coseno y tangente. Coseno lo usamos recién, ahora usamos la tangente. Escribo tangente de alfa igual a B, que es el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente, que es 8. Reemplazo los datos, alfa por 30, B lo dejamos como está y A lo reemplazamos por 8. Ahora tengo que despejar B. Y ahora es fácil acá, porque puedo sacar este 8 que está dividiendo. Este 8 que está dividiendo lo puedo pasar al otro lado multiplicando. No pasaba lo mismo acá, porque fíjense, comparen estas dos. Acá la incógnita estaba en el denominador. En cambio acá está en el numerador. En este caso no hay que hacer los dos pasos que hicimos acá. Acá solamente saco el 8 que está dividiendo y lo paso al otro lado multiplicando. Hago tangente de 30 por 8 y obtengo el valor de B. Y ahí hemos calculado las tres incógnitas que teníamos. Hasta aquí este tutorial.